Dios les bendiga. Como dijeron por ahí, mi nombre es Dionisio Viana. Yo creo que estamos en familia, así que ya todos me conocen. Pero bueno, hace un tiempo Dios viene poniendo algo en mi corazón. Creo que es un desafío personal. Cuando digo personal, para mí, yo sé que el título es "Esto es personal", pero también ha sido personal para mí. O sea, yo también estoy viviendo este proceso. Entonces, la idea es compartir también este proceso que yo estoy enfrentando, ¿ya? Entonces, quiero que vayamos a Jeremías 6, verso 16. Jeremías 6, verso 16. Pero algo que pensaba mientras que compartíamos, ¿no?, esta información de que nos vamos a estar reuniendo en otro lugar, ¿no? Pensaba en cuando ya tengamos nuestro templo, ¿no? Creo que eso va a cambiar muchas cosas, ¿no? Y saber que es nuestra casa y que la inversión que estamos haciendo es una inversión que estamos haciendo, si te das cuenta, en nosotros mismos, pero en el reino de Dios, ¿no? Y creo que no hay mejor inversión que la que hacemos para el Señor. Amén. Dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. ¿Ya? En este contexto, tanto Isaías como Jeremías vienen amonestando tanto a Israel como a Judá, ¿ya? Y los vienen amonestando, o uno de los grandes motivos de la amonestación es porque ellos se han apartado de la senda. Entonces Dios les está dando una oportunidad, y la oportunidad que les está dando es deténganse, hagan un alto, miren, observen y pregunten por las sendas antiguas. Ahora, yo creo que aquí tendríamos que preguntarnos ¿a quién le preguntamos por estas sendas antiguas? Yo no sé si alguna vez los que son padres, ya su hijo le dijo: es que tú no me entiendes, papá, ¿no? Es que los tiempos han cambiado, ¿no? De repente yo creo que aquí, con respeto, ¿no?, como que a veces piensan que somos tontos, ¿no? Y nos tratan como si de verdad no supiéramos, ¿no? Es que tú no sabes, papá, ¿no? Pero yo creo que todos nosotros hemos vivido este proceso. A veces yo me veo diciéndole a mis hijos: cómete la comida. ¿Cuántos niños en África no tienen comida? Y yo siempre le dije a mi mamá: cuando tenga mis hijos, nunca les voy a decir eso, ¿no? Y hoy en día me veo diciéndole: hijo, ¿cuántos niños en África no tienen comida? Pero si te das cuenta, yo creo que hay cosas que nosotros las vamos aprendiendo desde la experiencia. O sea, hay cosas que a veces tenemos que vivirlas, o hay etapas que tenemos que enfrentarlas para realmente ser conscientes de ese proceso. Y yo creo que cuando Dios nos dice: deténganse, paren, observen, miren, pregunten, ¿no?, me acuerdo de un principio judío. Esto está entre, digámoslo así, los grandes principios judíos. Uno de los grandes principios judíos es: cuando quieras transitar un camino, pregúntale a alguien que ya lo transitó, pero que fue exitoso en eso, ¿ya? Y es interesante porque hasta hace algunos años el 52% de la riqueza mundial se le catalogaba a los judíos, ¿no? Y fíjate que uno de sus grandes principios es: pregúntale a alguien que ya caminó por la senda que tú quieres caminar, pero alguien que haya sido exitoso. Yo viajo mucho a Brasil, Uruguay, a estos países donde a veces hay mucha brujería, ¿no? Y de repente la mayoría de la gente que va a los brujos va por prosperidad económica o por temas de amor, ¿ya? Entonces, pero es interesante porque el brujo está solo, está divorciado, nadie lo quiere, ¿me entienden? La casa se le está cayendo a pedazos, ¿no? Pero ahí estás tú, ¿no? Clamando por prosperidad financiera. Entonces yo digo: pero ¿y por qué no lo aplica, ¿me entiendes?, con él mismo, ¿no? Entonces yo creo que a veces es tan fácil creer en cosas que no funcionan, y a veces es difícil creer en lo que históricamente ha funcionado, que son sus principios, que es su palabra. Pero muchas veces como que nosotros no hacemos este alto, y cuando hacemos estos altos a veces no preguntamos a las personas correctas. Entonces vamos a donde quién, donde la persona que tenemos confianza, ¿no?, donde más nos agrada escuchar, ¿no? Y normalmente el consejo es: haz lo que te dicte el corazón.
no palabras sabias, continuas, repetitivas, históricas. Haz lo que te dicte el corazón. Pero Jeremías 10, 17 y 18 dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. O Jeremías 17, 9 y 10, no sé, ¿ya? Pero el punto es que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces, si te das cuenta, nuestras obras producen un fruto. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras obras. Pero es lindo que Dios nos da la oportunidad de que tú te detengas, de que tú hagas una pausa, analices tu vida y te preguntes, ¿no? ¿Cómo está mi senda? ¿Y hacia dónde yo la quiero encaminar? Y si tú te das cuenta, esto es muy personal. Porque nadie puede hacer un análisis tan profundo de tu vida como tú mismo. Yo creo que nosotros podemos buscar consejo en otros, podemos buscar refugio en otros, a nuestros más cercanos podemos tomarlos como modelo, ¿me entiendes? Pero si te das cuenta, nadie puede hacer lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y nadie puede estar donde tú tienes que estar. El domingo anterior yo estaba en una gran disyuntiva, ¿no? Y la gran disyuntiva era, ¿voy a la iglesia o voy a la final de campeonato de mi hijo? Entonces, yo sabía que era un domingo importante para la iglesia, pero también sabía que era un domingo importante para mi hijo, ¿no? Y me detuve, pensé, analicé, hablé con quien considero uno de mis consejeros espirituales más cercanos y le dije, dame tu concepto. Y él me dijo, bueno, siempre me ha dicho, ¿no? Hay lugares donde tú eres reemplazable, pero hay lugares donde nadie te puede reemplazar. Ya usted sabe por qué no vine el domingo anterior. Pero salimos campeones, valió la pena. Pero no te quedes con eso, quiero que te quedes con que hay lugares donde nadie te puede reemplazar. Hay lugares donde tú tienes que estar. Y a veces estos lugares son aquellos que dejan una huella profunda. A veces estos lugares son el modelo de la senda que tú estás transitando, la huella que tú quieres dejar. Hace algunos años alguien me preguntaba, Dionisio, ¿cómo quieres ser recordado? Y esta pregunta produjo un efecto en mi vida, ¿no? No sé si alguna vez te lo has preguntado. ¿Cómo quisieras que te recuerden? ¿No? Y yo creo que la respuesta fácil sería como un hombre de Dios, ¿no? Pero, ¿qué implica esto? ¿Qué implica ser un hombre de Dios? ¿Qué implica ser una mujer de Dios? Y si te das cuenta, esto es personal. Y lo personal para ti es aquello que tiene trascendencia. Lo personal para ti es algo que para ti tiene valor, que es importante. Mientras que lo impersonal es algo a lo que tú no le das tanta trascendencia. Si tú te das cuenta, en nuestra vida hay muchas cosas impersonales. ¿Sí? Esta mañana temprano oraba por el servicio, después me puse a ver el partido de Djokovic con Alcaraz, ¿no? Para mí es impersonal, ¿entiendes? No es tan personal como el fútbol, pese a que me gusta, pero es algo impersonal. O sea, a mí no me duele, chuta, me tengo que ir para la iglesia y me voy a perder la final, ¿me entiendes? Porque es algo un poco más impersonal. Y yo creo que en nuestra vida hay muchas cosas que son impersonales, que nos gustan, pero que no tienen trascendencia. Pero cuando tú tienes una relación impersonal con Dios, ¿entiendes? Eres tú quien le está poniendo un estándar a tu vida espiritual. Y muchas veces nosotros tenemos una relación impersonal con Dios, ¿me entiendes? No le damos tanta relevancia en nuestra vida como a otras cosas. Entonces yo creo que claramente nosotros somos influenciados muchas veces por nuestros contextos, ¿ya? Por donde crecimos, por el sistema social en el que fuimos formados. Mi papá siempre me dio un consejo: hijo, cuando te cases, cásate con una mujer que tenga dinero. Eso mi papá me lo decía desde chiquito, ¿no? Y él me decía, eso te va a librar de un montón de problemas, ¿no? Y él me lo decía con una buena intención, me doy a entender. ¿Pero por qué? Porque era su sistema de creencia, ¿no? Y él me decía, mira, si no tiene plata, o sea, si ya tú ves que va a ser el amor de tu vida y no tiene plata, por último, que tenga tierra. Porque la tierra es el único bien que no se desvaloriza, siempre va para arriba, ¿no? Entonces, esos eran sus grandes consejos.
¿Pero desde dónde? Desde su entendimiento personal. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso es que esto es personal, ¿no? Mira a la persona que está a tu lado con mucho cariño y dile, esto es personal. Entonces, cuando yo conozco a Gaby no tenía mucho dinero, ¿ya? Pero yo sabía que era la mujer de Dios para mi vida, ¿no? Y cuando yo voy a Colombia a decirle a mis padres, me voy a casar, mi papá, lógicamente, en sus buenas intenciones, ¿y quién es? ¿Y cómo es? Y empezó a indagar, ¿no? Y con esto vinieron muchas ofertas, ¿no? Porque yo en ese tiempo era misionero y sigo siendo misionero, ¿no? Pero quizás el concepto de misionero es un concepto muchas veces errado, ¿ya? Entonces mi papá me decía, yo sé que tienes toda la intención de casarte, de llevar tu vida adelante, pero tú eres misionero, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a sostener? Si hasta ahora tus apoyadores hemos sido nosotros. Y el que se casa, ¿viste? Esto es internacional, ¿no? Entonces, si tú te vas a casar, es porque tú tienes todo lo necesario para sostener tu familia. Así que sepas que a partir de ahora no cuentas con nuestro apoyo económico, ¿ya? Y yo valientemente les dije, mira, yo no vine aquí por apoyo económico, lo único que yo vine a buscar fue la bendición de ustedes. Que ustedes me bendigan como papá, ¿ya? Pero por dentro yo tenía miedo. Por dentro esto empezó a generar dudas. Y con las dudas vinieron las propuestas, ¿no? Hijo, ya tu hermana nos llamó, ella está dispuesta a pagarte el pasaje para que vayas a Australia, trabajes un tiempo, te quedes allá con ella, hagas un colchón financiero y después te cases, ¿sí? Si tú te das cuenta, la intención es buena, ¿no? Porque lo que mi papá no quería, quizás en el fondo, es que yo no pasara necesidad, ¿me entiendes? Pero lo que él no está entendiendo es que yo tengo una promesa del Señor, que yo tengo una palabra del Señor. Y esa palabra Dios me la dio a mí. ¿Sabes por qué? Porque esto es personal. Entonces, a veces hay cosas que otros no van a entender, pero tú sabes por qué estás transitando por esa senda. Más sin embargo, esto me hizo dudar. ¿Será que es el tiempo? ¿Será que me estoy equivocando? O sea, yo sé que es ella, pero ¿será que es el tiempo de Dios? ¿No? Mira, ya llamó tu tía que si te quieres ir para Estados Unidos, ella te recibe, crea un colchón financiero y después te casas. O sea, el objetivo era la finanza, ¿me entiendes? Pero yo tenía una palabra, ¿no? Y junto con esto, ¿qué crees? ¿Que la comida te va a caer del cielo? ¿Que las finanzas te van a llegar a la puerta de la casa? ¿Cómo vas a pagar el arriendo? ¿Cómo vas a hacer esto si ya nosotros no te vamos a apoyar? ¿No? Así que todas estas cosas empezaron a traer temor, todas estas cosas empezaron a traer inseguridad, al punto que yo llamé a Gaby ya mandando las invitaciones, ¿no? Y le digo, mi amor, ¿será que es el tiempo de Dios? Imagínate, ¿no? Gracias a Dios tengo una pastora bastante, yo digo que tiene visión de perro, ya no es la pastora Nini, es la esposa del tío Chelo, porque ella ve en blanco y negro, para ella no hay matices. ¿Me entiendes? O es blanco o es negro. Dionisio, no me vengas con matices, ¿no? Entonces, Dionisio, o te casas, o quiero que sepas que en Chile la persona que va a ser restaurada va a ser Gabriela, ¿ya? Porque aquí el que está asustado eres tú. Así que bueno, esto me llenó de valentía. Hice una noche de vigilia. En esa noche de vigilia me encerré en una habitación, yo solo, ¿no? Y ahí Dios me habló. Y Dios me dijo en Esdras, en el capítulo 3, me habló acerca de cuando están echando los cimientos del templo, ¿no? Que los ancianos prorrumpían en llanto mientras que los jóvenes daban gritos de alegría. La verdad es que es bien simple. Para los ancianos era recordar el templo de Salomón y para los jóvenes era su primer templo, ¿me entiendes? Entonces son dos contextos distintos, porque estos ancianos son los que se fueron siendo niños, pero ellos conocieron el templo. Entonces ellos son conscientes de lo que perdieron. Entonces cuando ellos ven los cimientos, ellos saben lo que se perdió. Pero para los jóvenes, que es su primer templo, es tremenda alegría, tremenda emoción. Esdras acaba de leerle la palabra, les está devolviendo la identidad como nación. Entonces ellos están viendo ese reflejo de quién son ellos como nación. Pero los ancianos están viendo todo lo que perdieron por apartarse del camino, por apartarse de la senda.
Y ahí Dios me dijo, hijo, yo te voy a bendecir. Pero tú puedes ser como estos jóvenes o puedes ser como estos ancianos, ¿ya? Donde puedes recordar lo que yo pude hacer, ¿ya? O simplemente alegrarte con el nuevo camino. Y ahí yo entendí que la gloria mayor de mi vida sería junto a Gabriela. Así que yo salgo de esa vigilia y le digo a mis papás, me caso, ¿ya? Yo no vine aquí en busca de recursos, yo no vine aquí en busca de otra cosa, yo vine simplemente en busca de esta bendición. Tengo la certeza, Dios me habló, y si me preguntas si el dinero me va a caer del cielo, amén, así es, de allá viene, ¿entiendes? Mi provisión viene del Señor. Si la comida me va a llegar a la puerta de la casa, amén, así va a ser, ¿ya? Porque mi provisión viene del Señor. Y quiero que sepan que el apoyo no me lo van a quitar. Hay que tomar autoridad, sino que yo se los entrego, porque si ustedes me lo quitan, Dios los va a dejar de bendecir, porque Dios los ha bendecido mucho por sembrar en las misiones. Pero lo que yo hoy les pido es que ya no me lo den más. Yo se los pido, porque tanto ustedes como yo veremos que quien sustenta mi hogar es el Señor. Y si pueden, apoyen a otro misionero. Han pasado 17 años y Dios ha sido fiel. Amén. Pero amados, a veces hacemos estas pausas y nos sale bien. Pero a veces hacemos estas pausas y no las acompañamos de una decisión. ¿Me doy a entender? Muchas veces hacemos reflexiones y en esas reflexiones tú dices, esto tiene que cambiar, ¿no? El lunes empiezo, ¿cierto? Y llega el lunes y el otro lunes. Y finalmente seguimos viviendo el mismo proceso porque no tomamos una decisión que pueda transformar realmente nuestras vidas. Entonces seguimos viviendo bajo las mismas costumbres. Entonces esto es tan personal, amado, que yo no puedo estar viviendo por la fe de otro. O sea, yo me puedo alimentar de la fe de otro, pero no puedo vivir por su fe. Yo puedo crecer a través de la vida espiritual de otra persona, pero mi vida espiritual no depende de él. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es personal, ¿no? Y hay desafíos conjuntos como esta iglesia que queremos construir, ¿me entiendes? Y donde estamos todos involucrados. Pero aún dentro de este desafío conjunto, tu siembra es personal. ¿Me doy a entender? O sea, tú vas a aportar por lo que Dios te hable. Y eso es personal. Eso no es conjunto. Entonces, cada uno de nosotros vive su proceso. Y es interesante porque en Ezequiel 18, versículos 4 y 20, Dios le dice al pueblo, el alma que pecare, esa morirá. Si tú te das cuenta, se había formado un refrán en la nación de Israel. ¿Cuál era el refrán que se había formado? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tendrán la dentera. Entonces, claro, si ya los padres pecaron y nosotros vamos a tener la dentera, pequemos todos. O sea, si mis papás disfrutaron de algo y yo no lo estoy disfrutando, hagámoslo todo, ¿no? Y Dios, para cortar esto que hizo, no. El alma que pecare, esa morirá. Tanto el alma del Padre es mía como el alma del Hijo es mía. Si el Padre o el Hijo hicieren según la justicia, entonces estos recibirán. Pero si el Padre o el Hijo escogiesen la senda del pecado, esa será la cosecha. Entonces, amados, muchas veces nosotros como que nos refugiamos en otras personas, nos refugiamos en los procesos de otros, pero nuestra relación con Dios como que la volvemos muy impersonal, ¿no? Y cuando yo vivo algo impersonal, finalmente es porque para mí no tiene tanta trascendencia, es porque para mí no tiene tanta importancia. Y yo reconozco que en etapas de mi vida hay cosas que fueron impersonales y hoy en día entiendo que yo debí haberle dado un sentido más personal. Como también hoy veo que hay cosas que las tomé muy personales y en realidad no debieron haber sido tan personales. Hace algunos años alguien me dijo, Dionisio, si te sale bien, gloria a Dios. Pero si no te sale tan bien, nunca te voy a decir yo te lo dije, ¿ya? Pero quiero que sepas que a este chico se le han dado muchas oportunidades y él no las ha aprovechado.
Y mi respuesta fue, yo le voy a dar una más. Y si esto no condiciona nuestra amistad, yo le voy a dar una más. Y recuerdo que él me dijo, nuestra amistad no está condicionada, dale. Lamentablemente esto no salió como yo quería que esto saliese. Y es verdad, esta persona nunca me dijo, te lo dije. ¿Sí? Pero a veces detenernos en la senda, muchas veces nos lleva a pensar, mi papá me lo decía. Mi mamá siempre me lo dijo, ¿no? Mi pastor siempre me habló de esto. Yo me acuerdo que siempre leía este versículo y me llamaba la atención. Pero si tú te das cuenta, lo convertimos en algo impersonal. Porque nuestro criterio muchas veces posterga el criterio de Dios. Muchas veces mi propia experiencia me lleva a postergar lo que realmente Dios está hablando a nuestras vidas. Yo hoy en día extraño, y ayer reflexionaba un poco en esto, porque yo fui muy loco en la fe, ¿me entiendes? O sea, estas locuras que la gente dice, bueno, Dionisio, si te sale, gloria a Dios, pero estás como, pero no importa, Dios me habló. Y yo tenía esa convicción. En una ocasión arrendé mi casa por 1 año, porque Dios me había dicho que iba a ir a abrir un ministerio en Estados Unidos, ¿no? Y en fe arrendé mi casa. O sea, me quedé sin casa. Yo no tenía visa. Colombiano, ¿ya? No tenía visa. No tenía los pasajes. No tenía los recursos, pero Dios me habló. Y recuerdo que Gaby me dijo, bueno, mi amor, yo te apoyo si Dios te habló. Y yo le dije, no, porque cuando fuimos a África tú me echabas en cara que Dios me había hablado a mí. Entonces, no, Dios también te tiene que hablar a ti, ¿no? Así que Gaby me dijo, bueno, mi amor, ya Dios me habló. Yo dije, bueno, si Dios te habló, nos vamos. Arrendé mi casa en fe, todo en fe. Llegó el momento de la entrevista, nos trataron muy mal. Yo creo que ya he contado esa historia, así que no la voy a contar. Pero Dios se glorificó. Y estuvimos justo 1 año fuera de Chile. Al regreso, cuando ya estábamos volviendo, mi papá tuvo una recaída, ¿ya? Los que conocen mi historia saben que mi papá fue adicto a la cocaína por más de 40 años. Entonces, mi papá tuvo una recaída, recibo una llamada, mi madre me dice, hijo, tu papá tuvo una recaída, si puedes hacer algo para ayudarlo, sería muy bueno. Y recuerdo que llamé al tío Chelo, porque ya yo tenía algunos compromisos en Chile, ya fijados, ¿no? Y le digo, tío, estoy volviendo a Chile, pero se nos presentó esta situación en Colombia, quiero un consejo, ¿debo o no debo estar allí? Y recuerdo, o sea, detenernos, parar y mirar y preguntar por las sendas antiguas, ¿entiendes? Yo creo que hay personas que tienen mucha relevancia en nuestras vidas, ¿entiendes? Por su sabiduría, por su forma de escuchar a Dios, ¿me entiendes? No te estoy diciendo pon tu fe en la persona, ¿ya? Pon tu fe en Dios. Pero a veces Dios también va a poner personas claves que te van a ayudar en encontrar la senda. Y recuerdo que él me dijo, Dionisio, tú y yo hemos andado en tantos campos, montes, yendo a orar por gente que ni siquiera conocemos, que no sabemos quiénes son. Hemos madrugado, hemos viajado, hemos hecho cosas por muchas personas. Y él me dijo, ¿cuánto más por nuestra familia? Vete para Colombia, vete para Colombia. Lo demás es postergable, ¿me entiendes? Pero hay lugares donde tienes que estar. Y sabes que de este viaje, mi papá tomó la decisión de venir a Chile, de hacer una escuela de discipulado, de hacer una escuela de consejería, y fue el momento en que mi papá pudo ser libre de las adicciones. ¿Pero por qué? Porque él empezó a establecer una relación personal con Dios. Entonces, amados, yo sé que nos gustaría que Dios hiciera cosas a través de alguien, que alguien viniera y orara por nosotros y pasara algo mágico y nunca más lucháramos con eso. Pero, amados, a veces el proceso es personal. Y somos nosotros los que tenemos que entablar una relación personal con Dios. Entonces quiero que vayamos a Jeremías
capítulo 10, del versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 10, del verso 1 al 3 dice: oíd la palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. ¿Ya? Yo no puedo gobernar mi vida por las demandas sociales. Porque si las demandas sociales son las que están gobernando mi vida, significa que mi relación con Dios está siendo muy impersonal. ¿Me doy a entender? Pero si mi relación con Dios está siendo personal, el cumplimiento de la demanda social no es más que la añadidura. O sea, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Sí? Pero si tú te das cuenta, es un tema de confianza. Y yo no puedo confiar en quien no conozco. Pero si yo empiezo a entablar una relación personal con Dios, yo voy a poder depositar mi confianza en Él. O sea, yo reconozco que hay procesos que no son fáciles. ¿Sí? A veces hay pasos de fe que para ti son gigantes. Quizás para otros no. ¿Sí? Pero si tú te das cuenta, cada uno de nosotros está viviendo un proceso personal. Pero mi pregunta es si yo lo estoy personalizando con Dios o con Dios sigue siendo impersonal. Porque mientras que tu proceso personal, ¿entiendes?, sea impersonal con Dios, va a ser muy difícil que tú salgas de ese proceso. O sea, es muy posible que te estanques en esa etapa de tu vida. ¿Ya? Pero cuando ese proceso personal tú lo empiezas a personalizar en tu relación con Dios y empiezas a obedecer lo que Dios te está mostrando, lo que Dios te está hablando, tú vas a poder salir del proceso. ¿Ya? Y Dios va a poner personas claves en tu camino, Dios va a usar estrategias, Dios va a hacer diferentes cosas, pero si te das cuenta, primeramente este proceso es personal. Entonces, amados, si Dios es personal, es aquí donde se manifiesta lo que verdaderamente tiene relevancia para mí. Y yo creo que hay muchas cosas en nuestra vida que tienen relevancia, pero yo no puedo pararme frente a Dios y decirle, es que mi papá me dijo, es que el pastor decía, es que, bueno, tú sabes cómo funciona este mundo y las cosas en este mundo no son así. Pero si tú te das cuenta, los principios de Dios están por encima de todo eso. Entonces yo no me puedo presentar a Dios con un Dios impersonal. Me doy a entender, o sea, yo no voy a poder rendir cuentas a través de mi papá. Yo no voy a poder rendir cuentas a través de mi mamá, no voy a poder rendir cuentas a través de Waldo. Mi rendimiento de cuentas es personal. Entonces, y esto nace de tu relación personal con Dios, nace de tu intimidad, nace de tu relación personal con la palabra. Y hay tres cosas claves, bueno, que yo considero claves que quiero mencionar, ¿ya? Para la proyección con Dios, yo creo que estas tres cosas son muy importantes. Lo primero es que tomes la responsabilidad de tus acciones y dejes de culpar a otros. Me enojé por esto, no voy a la iglesia, es que no me gustó esto, no voy más, es que no me saludaron, es que no es como a mí me gusta. Amado, deja de culpar a otros, esto es personal, ¿entiendes? Toma responsabilidad tú de tus acciones, ¿entiendes? Y si hay que humillarse, hay que humillarse. Y si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. ¿Pero por qué? Porque esto es personal. Hay procesos que a nosotros no nos gustan, pero que Dios te los va a demandar por tu espiritualidad. ¿Me doy a entender? En todo este proceso en el que mi papá llevó una vida muy desordenada,
¿no? En un momento determinado Dios me dice que le pida perdón. Ya yo había perdonado a mi papá y no tenía problema con haberlo perdonado, ¿entiendes? Ya yo había aceptado el perdón de Dios. Pero cuando Dios me dijo, pídele perdón y hónralo, para mí fue un proceso personal. Porque yo no quería. Y yo le decía a Dios, ¿cómo le voy a pedir perdón yo a alguien que me dañó tanto? Entonces yo decía, no es Dios, porque yo soy la víctima aquí. Entonces, ¿cómo yo siendo víctima de esto voy a estar pidiendo perdón? Y es interesante porque no es por lo que sufriste, es por lo que el sufrimiento causó en ti. Si tú te das cuenta, el dolor es uno de los más grandes motores impulsadores para muchas personas. El dolor se convierte en un motor para alcanzar cosas, pero es interesante que el dolor también se convierte en un justificativo para las malas acciones. Es que yo me lo merezco, porque es que tú no viviste lo que yo viví. Es que a ti no te pasó lo que a mí me pasó. Y muchas veces a través del dolor hasta pecamos. ¿Me entiendes? Porque es que tú no tienes el sentimiento de soledad que yo tengo y por eso es que caigo. Mentira. Entonces cuando Dios me dice, pídele perdón, yo le digo, ¿por qué? Y Dios me dice, porque mi palabra dice, honra a padre y madre. Y tú no lo estás honrando. Ojo, porque la honra no es obedece a tus padres en todo. Téngalo claro. A veces la honra a los papás requiere desobediencia a los papás. Y yo sé que es muy controversial esto que te estoy diciendo, pero a veces la obediencia a Dios implica desobedecer a tus padres. Si fuera por ellos no me hubiese casado. Hoy en día están felices con su nuera y con sus nietos. ¿Me entiendes? Hoy en día ellos ven el fruto de la obediencia. En el momento parecía desobediencia. ¿Me doy a entender? Entonces, honrar es obedecer a Dios. Entonces, muchas veces nosotros no estamos dando ese paso de obediencia y yo no lo quería dar. Porque ¿cómo yo voy a honrar a mi papá pidiéndole perdón si fue él que me dañó? Pero mi principio dice, hónralo. Así que yo le dije a Dios, si me llama hoy, yo le pido perdón. Para que entiendas el contexto, era la peor época de mi papá. Él estaba viviendo en una parcela que nosotros teníamos en el campo, donde no había señal, donde no había teléfono, donde no había comunicación. Y él estaba viviendo su peor etapa de consumo. ¿Ya? O sea, él terminó ahí solo, viviendo solo en esa cabaña, como apartado del mundo, ¿no? Y recuerdo que él vive un proceso en el que él se entera que yo también estaba llevando una vida de consumo, ¿ya? Y ese día él decide suicidarse, ¿ya? Mira el sacrificio, ¿no? Él le dice, Dios, yo hoy te voy a entregar mi vida para que tú salves la vida de mi hijo, ¿no? Porque él sabía todo lo que las drogas le quitó, ¿sí? Entonces él agarra la pistola para quitarse la vida y en ese momento cae la Biblia. O sea, porque tenía la pistola junto a la Biblia. Y cuando la Biblia cae se abre en un pasaje, ¿no?, que lo lleva a él a una reflexión. Y a causa de esto él no se quita la vida. Y en este proceso yo me convierto al Evangelio. Pero lo que él le prometió ese día a Dios es que si él salvaba mi vida, él siempre le iba a servir. Entonces cuando él ve que yo me convierto y que yo estoy sirviendo al Señor, él entra en un proceso de confrontación, ¿entiendes? Pero era su proceso personal y el mío era mi proceso personal, ¿entiendes? Entonces cuando yo estoy en este proceso de pedir perdón, yo le digo que me llame. O sea, a veces nosotros durábamos 3-4 meses sin hablar. Entonces era muy improbable que él me llamase. Y ese día, amado, después de la clase, suena el teléfono. Número desconocido. Aló. Hola, hijo. ¿Cómo estás?
Yo le dije, mira papá, yo sé que tú no me vas a entender lo que te voy a decir, pero no sé si tú te acuerdas, porque ese fue el episodio que Dios trajo a mi mente en ese momento. Fue una ocasión en que yo lo empujé a él y le dije, tú eres lo peor que a mí me ha pasado en la vida. Y yo le dije, ¿te acuerdas de este episodio? Y él me dijo, tranquilo, hijo, eso fue hace mucho tiempo. Y yo le dije, no, papá, yo te deshonré. Y yo quiero pedirte perdón. Y yo quiero que tú sepas que yo estoy muy feliz de que tú seas mi papá. Y es interesante porque ese día algo se quebró en lo espiritual. O sea, se escuchó el sollozo del otro lado, ¿no? Tranquilo, hijo, tranquilo. Y yo quizás no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero a partir de ese momento, mi papá me empezó a llamar cada 15 días. Y nunca dejó de apoyarme en las misiones. Hasta que me casé. Pero luego él llegó a los pies de Cristo. ¿Okay? Entonces yo no te digo que tu proceso personal no pueda impactar a otros. Sí, ¿me entiendes? Y no te digo que tú no puedas alimentarte del proceso de otros. Sí. ¿Okay? Lo que yo te estoy diciendo es que no puedes depender del proceso de otros. Cayó el pastor, yo me alejo de Dios, porque se cayó mi referente. Es muestra de que tienes a un Dios impersonal. Es que si los grandes hombres de Dios hacen esto, entonces ¿qué se deja para mí? Un Dios impersonal. Porque si tú tienes a un Dios personal, tu vida espiritual no depende de otro. Porque es tu relación personal con Dios. ¿Entiendes? No depende de lo que otros estén viviendo o enfrentando. Entonces, yo quiero que tú sepas y entiendas, estaban los 3 puntos y me fui. Culpar a otros no trae sanidad. Tienes que vivir tu proceso de forma personal. Y si tienes que perdonar y si tienes que pedir perdón, es tu proceso personal. ¿Amén? Amén. Lo segundo es precisamente esto, o sea, tienes que perdonar a los que te han hecho daño. La palabra perdón viene del griego hebreo, no me acuerdo ahora mismo, afimi o afiemi, ¿ya? En este contexto original, ¿ya? La palabra lo que pretende expresar es soltar, ¿ya? Soltar. Pero cuando tú te vas como al mensaje que quiere entregar, ¿ya? En realidad es liberar el barco del ancla, ¿ya? O soltar la flecha del arco. Si te das cuenta, esto tiene que ver con proyección. O sea, una persona con falta de perdón normalmente está anclada y tiene que arrastrar todas esas cosas en su vida, ¿entiendes? Pero cuando tú perdonas, liberas perdón, pides perdón, lo que tú haces es que sueltas el barco del ancla, ¿entiendes? Y te empiezas a proyectar y empiezas a ver todas esas cosas que antes no veías. ¿Pero por qué? Porque tenías centrado una vida en el resentimiento, en el dolor, en los temores, en los miedos, en las inseguridades. Y cuando empiezas a explorar el horizonte, te das cuenta de todo lo que no habías conocido, de todo lo que no viviste por esos temores, de todo lo que no pudiste experimentar a causa de esas inseguridades, ¿no? De repente, en nuestro matrimonio, en nuestra vida relacional con personas, hemos tenido malas experiencias. Y de repente esas malas experiencias las traemos a las nuevas experiencias. ¿Sí? Y es interesante porque muchos matrimonios se ven condicionados por las malas experiencias del pasado. ¿Entiendes? Muchas relaciones de amistad se ven condicionadas por las malas experiencias del pasado. A veces yo no puedo confiar o disfrutar de una relación con alguien, ¿me entiendes? ¿Pero por qué? Porque he tenido malas experiencias. Entonces, lo que gobierna mi vida es la desconfianza. Entonces, si tú te das cuenta, o sea, lo que el enemigo hace es robar, matar y destruir. ¿Sí? Pero a veces, ¿a cuánto le gusta que le roben? Pero si tú te das cuenta, a veces somos nosotros los que le damos el espacio para que nos roben. ¿Por qué? Porque yo sigo viviendo en mi temor. Entonces, como sigo con temor, no voy a dar ese paso de fe. Sígueme robando, por favor. Pasa, adelante.
como tengo resentimiento, voy a seguir cargando con amargura en mi corazón. Sígueme robando el gozo, adelante, pasa, bienvenido. O sea, seguramente tú no lo ves desde esta perspectiva, pero muchas veces es lo que nosotros hacemos con nuestras acciones, ¿ya? Y lo tercero es empezar a entender que Dios es un Padre personal. Y si Dios es un Padre personal, esto significa que tienes que aprender cuál es tu condición de hijo, ¿ya? Hace algunos años tuve que presentar una tesis de un modelo de consejería y mi modelo yo lo titulé Aprendiendo a vivir como hijos. Porque es interesante que muchas veces nosotros hablamos de un Dios Padre, pero lo que no sabemos es ser hijos. O sea, Dios como Padre siempre va a estar ahí para ti. Dios como Padre sabe lo que tú necesitas. Dios como Padre te conoce mejor que nadie. Pero muchas veces el que no disfruta de ser hijo soy yo. Y recuerdo que en una ocasión una persona me dijo, yo estaba hablando de paternidad. En ese momento yo no era papá. Y una persona me dijo, no entiendo cómo alguien que no es padre puede hablar de paternidad de Dios. Y yo le dije, es bien simple, amado. Frente a Dios todos somos hijos. Y yo no te estoy hablando de mi experiencia como padre, porque es muy posible que tú hayas sido un muy mal padre y hables de tu experiencia, ¿no? Un ganchito ahí por acá. Pero cuando tú eres buen hijo, es porque te estás relacionando con un buen padre. Y tú disfrutas de eso. Entonces, yo no te estoy compartiendo de mi experiencia como padre, porque es posible que eso no tenga tanto valor. Yo te estoy compartiendo desde mi experiencia como hijo, porque estoy conociendo a un buen padre. Entonces, amados, a veces nuestra propia experiencia también nos roba, ¿entiendes? La experiencia que Dios nos quiere regalar. Porque pensamos que nuestra experiencia es mayor, es más profunda, es mejor, ¿ya? Pero yo creo que tener una relación personal con Dios es lo que te da autoridad para enseñar, predicar y ministrar lo que vives. No lo que sabes, lo que vives. Porque aquí hay muchas personas que se pueden parar y enseñar lo que saben. Pero no todos pueden impartir lo que viven. ¿Me doy a entender? ¿Y sabes cuándo lo vas a impartir? Cuando hagas de esto algo personal. Amén. Vamos a Génesis 2:24, creo que todos conocen este pasaje, ¿ya? Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y pasarán a ser una sola carne, ¿ya? Yo tengo una teoría muy personal respecto a esto, porque la mujer salió de nuestra costilla. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, diga amén, así sea por fe. Es interesante porque pasarán a ser una sola carne. Si tú te das cuenta, el estado que refleja más la imagen de Dios en el ser humano es cuando la creación está completa. Y esa imagen completa es cuando esta persona vuelve a mí. Si tú te das cuenta, a mí Dios no me quitó una costilla, la tomó prestada. Pero el día que yo me casé con Gaby, esa costilla volvió a mí. Y ahora estoy completo. ¿Me doy a entender? Entonces, amados, el hombre dejará para recibir. Y a veces hay que dejar para poder recibir. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienes que dejar que está frenando lo que Dios te quiere entregar? Nada más decir, no, es que tengo que dejar a mi marido. No me den que ver con eso. Ya para ir concluyendo, amados, la verdad de Dios no es intelectual.
es espiritual. ¿Ya? Porque hay cosas que tu intelecto le va a costar creer. Recuerdo cuando Dios me dijo ir y comprar sin dinero para que comprara mi primer vehículo. Mi respuesta fue: esto funciona en tu sistema, pero en mi sistema yo no puedo ir a una automotora y decirle: vengo aquí en el nombre de Jesús a comprar un vehículo sin dinero. No me voy a meter en esta historia porque ya sé que la he contado, sino que la voy a conectar con otra historia. ¿Ya? Compré mi primer auto sin dinero. Pero dentro de este proceso, ¿ya?, de haberle creído al Señor, hubieron cosas en mi intelecto que me dificultaban mucho creer. ¿Sí? Porque lo que el intelecto y la razón me decía era muy contrario a lo que Dios me estaba diciendo. Pero lo único que me llevó a doblegar el intelecto fue reconocer a un Dios personal. Y que su palabra dice que Él no es hombre para mentir. Y que aunque parezca una locura lo que Él me está diciendo, ¿me entiendes?, esto va más allá de mi intelecto. Por eso yo debo ser uno con el Hijo, para que seamos uno con el Padre, ¿ya? Como dice Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Amado, el mejor método evangelístico es tu estilo de vida. El otro día Lías me decía: papá, oré durante el partido para que me fuera bien. Y también oré al terminar. Y gracias a Dios nos fue bien. No sé si se acuerdan que hace unos días él oró para que Uruguay le ganara a Colombia. Por eso se lo conté a los hombres. Yo dije: bueno, papá también oró, hijo. Pero él dijo: ¿por qué Dios no escuchó mi oración? ¿Será que Dios no lo escuchó? Después oró porque Colombia le ganara a Argentina, ¿no? Y nuevamente perdió Colombia, así que nuevamente él me dijo, llorando, ¿no: papá, ¿por qué Dios no escuchó mi oración? Yo le dije: hijo, hay algo que tienes que entender, que cuando las cosas no salen como tú deseas, no significa que Dios no te escuchó. Lo que tú tienes que entender es que Dios sabe lo que es mejor. Pero cuando tú tienes una perspectiva errada de ti mismo, lo bueno para ti parece mucho, porque no entiendes que Dios tiene lo mejor. Entonces muchas veces nosotros nos conformamos con lo bueno porque no entendemos que Dios es un Dios de buenas dádivas. Que si aún nosotros, siendo malos, tenemos buenas dádivas para nuestros hijos, ¿cuánto más Él, que es verdaderamente bueno? Entonces, con esto quiero concluir. El hecho de que tu relación con Dios sea personal no significa que estás solo. Significa que tu confianza está donde tiene que estar. ¿Me voy a entender? Y hace algunos años yo le pedí a Dios para que me diera fe. Y esa fe me llevaba a hacer locuras. ¿Sí? Y en mis locuras dormí en hoteles 1000 estrellas. O sea, ahí en el piso mirando. Y también dormí en los de 5.
Pero tanto aquí como allá, siempre había algo aquí. Y era la satisfacción de la obediencia. La satisfacción de la obediencia solo la experimentan los que tienen a un Dios personal. Porque saben dónde tienen que estar. Saben qué es lo que tienen que hacer y cuándo tienen que hacer. Ese es el fruto de la obediencia cuando yo llevo un estilo de vida como hijo. Entonces, mi desafío en esta tarde ya es que tú puedas entender que esto es. Amén.